¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarlos en esta mañana, poder unirme también a esta transmisión y a estos tiempos que como Coordinación PEC sé que están teniendo ya a lo largo de algunos fines de semana. Y bueno, en esta oportunidad me corresponde a mí, además de tener la bendición de, junto con mi esposa, dirigir lo que es la territorial Bogotá 2, también estamos respaldando todo el trabajo de la Coordinación PEC hace ya aproximadamente 2 años, de manera que pues es un gusto enorme poder acompañarles en este tiempo devocional, compartir con ustedes la palabra de Dios y a la luz de ella, pues por supuesto desafiarlos a hacer un extraordinario trabajo en cada uno de los distritos que ustedes representan, concretamente con lo que tiene que ver con los ministerios PEC. Para nosotros ha sido de mucha bendición a lo largo ya de este tiempo trabajar concretamente con el Ministerio PEC, entendiendo sobre todo que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento y el fortalecimiento de un distrito, pues por supuesto la presencia de los profesionales y empresarios comprometidos, la presencia de nuestros involucrados PEC, ya que a través de ella el Señor también nos permite abrir muchas más puertas para la gran comisión. Así que qué bendición que hayan aceptado este desafío y que hoy pues nos estén acompañando en este tiempo de devocional. Quisiera invitarlos a que hiciéramos una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea el quien hable a través de este tiempo a lo profundo de nuestros corazones. Amado Señor, queremos empezar este tiempo de devocional dándote gracias por el privilegio de servirte, de poder reunirnos en torno a ti. Gracias, Señor, porque siempre será un honor poder ser instrumentos de tu amor, instrumentos útiles en tus manos para ayudar, Señor, y ser luz, oh Dios, frente al mundo y frente a muchas personas, Señor, de la gloria que de ti necesitan. Concretamente, Señor, frente a muchos profesionales, Espíritu de Dios, que necesitan ser impactados con tu sobrenatural amor. Y qué privilegio, Señor, poder participar activamente de esta coordinación, de la Coordinación PEC, Señor de los cielos, sabiendo también, Señor, que tú haces la gran comisión a través, oh Dios, de esta gran esta herramienta representada en esta coordinación. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor de los cielos, conscientes de nuestra necesidad de ti, pero conscientes también de la importancia de entender la orden y la visión que tú quieres que sigamos para poder seguir trabajando en pos de cumplirte a ti, oh Dios, ganando muchos profesionales, Espíritu Santo, que te necesitan. Y en el entorno laboral en el que seguramente cada uno de los que me están escuchando se desenvuelven, ¿cómo no, Señor, ser conscientes de esa gran responsabilidad, de ese gran compromiso que tenemos, oh Dios, contigo, de llevar a muchos profesionales, seguramente muchos hombres y mujeres que necesitan ser impactados con tu sobrenatural amor? Por eso, Padre, te pedimos en este tiempo tomes nuestros corazones, los dispongas para recibir tu palabra y sea nuestro corazón esa buena tierra donde cae la semilla para que pueda dar fruto, como bien lo enseña tu palabra, al 30, al 60, al 100 por uno. Abre nuestro entendimiento en este tiempo y sé propicio a nosotros. Nos quedamos en tus manos, Señor, y nos quedamos con tu bendición. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues qué bueno poder empezar este espacio devocional invitándolos a que vayamos a la Biblia y hoy a la luz de un tema que quiero compartir con ustedes, entendamos lo que representa nuestra labor. Si bien es cierto, el entorno profesional es un entorno, por supuesto, diferente a lo que representa seguramente otros entornos que tenemos dentro de nuestro distrito, el entorno de las damas, el entorno de los jóvenes, el entorno inclusive también de las parejas, incluso el entorno que representa nuestra reunión Raíces. Pues hay que decir o hay que diferenciar el entorno del PEC de todos estos espacios que también se desarrollan paralelamente en nuestros distritos. Pero aún así, no podemos descartar que si bien es cierto son entornos distintos, las herramientas espirituales siguen siendo las mismas y por supuesto serán igual de efectivas en aras de buscar que sean muchos ganados, que sean muchos edificados y que sean muchos enviados, concretamente en lo que concierne al espacio del Ministerio PEC. Por eso hoy quiero hablarles o quiero recordarles
una herramienta que nunca estará obsoleta dentro del desarrollo gran comisionista que nosotros realicemos, una herramienta que por supuesto es vigente y es vigente para lo que hay que hacer al interior de lo que es un ministerio de profesionales. Y esa herramienta a la que me quiero referir hoy pues tiene que ver con la pastoral. La pastoral por excelencia siempre será la manera en cómo llevaremos a muchos profesionales a no solamente encontrarse con el amor de Dios, sino a matricularse en lo que conocemos como la escuela de la formación del carácter. Y de esa manera entonces poder ser personas que puedan ser edificadas para que posteriormente puedan ser enviadas. Por eso quiero referirme a esta importante herramienta, a este importante indicador, si lo hablamos en términos de sistema de gestión de calidad, este indicador llamado la pastoral. Si nos remitimos a lo que dice la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 18, de la siguiente forma: quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Dice textualmente la palabra de Dios. ¿Y qué representa cuidar de la higuera? A la luz de lo que dice Proverbios. Cuidar de la higuera pues no es otra cosa distinta que la importancia de entender la necesidad de lo que es la pastoral. El Señor Jesús en infinidad de pasajes hace referencia a la importancia de la pastoral y es más, siempre aterriza la labor que Él vino a hacer, ¿cierto? En el mundo, justamente en la labor que cumple un pastor con una oveja, porque es así como nosotros estamos llamados a cuidar de aquellas vidas que el Señor nos confió, de aquellas vidas que el Señor nos entregó. Por eso repito, nunca pasará de moda, nunca será obsoleto hablar de una herramienta tan necesaria y tan importante para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestros ministerios PEC como lo es precisamente la pastoral. Y la pastoral la podemos traducir en lo que dice Proverbios, en lo que representa cuidar de la higuera, porque el que cuida de la higuera comerá de su fruto. En otras palabras, hay beneficios para mi vida cuando yo hago lo que tengo que hacer. Yo veo los frutos de mi trabajo cuando efectivamente yo cuido de la gente que Dios me ha confiado. Y cuidarlos, pues, se traduce evidentemente en pastorearlos, en cuidar de esa vida, de ese rebaño, de esa grey de ovejas que el Señor me ha entregado. Por eso de eso vamos a hablar en esta mañana, en este espacio, y vamos a entenderlo a la luz de un pasaje de la Biblia que nos muestra lo que es precisamente cuidar de la higuera, o en otras palabras, lo que es precisamente cuidar de aquellas ovejas que a nosotros como pastores el Señor nos ha entregado. Quisiera pedirles entonces, con esto en mente, que me acompañen al libro de Zacarías, al capítulo 11, versículo 16. Y vamos a detenernos aquí porque este pasaje nos explica muy bien lo que representa ser esos pastores que cuidan de la higuera, o en otras palabras, ser esos pastores que cuidan de las ovejas que el Señor nos confió. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 11, verso 16 de la siguiente manera: porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Bueno, aquí hay varios elementos en este verso 16 que yo les voy a pedir que nos detengamos a analizar. Si bien es cierto, este pasaje es en un contexto en donde el Señor le habla al pueblo de Israel para llamarle la atención por su desobediencia, llamarle la atención por un pueblo idólatra en ese instante. También nos puede servir este verso 16 para entender el papel que como pastores estamos llamados a realizar. Este versículo 16, por ejemplo, claramente nos da a entender que existen varios tipos de ovejas. Y seguramente en sus ministerios de profesionales ustedes tienen estos tipos de ovejas, ¿sí? No podemos decir que tenemos un grupo homogéneo, por el contrario. Nuestros grupos, no solamente en el Ministerio de Profesionales, sino en nuestros distritos en general, siempre son grupos bastante heterogéneos, grupos donde hay todo tipo de personas. Y la Biblia nos da a entender, a la luz de esto, que existen varios tipos de ovejas. No todos podemos tratarlos de la misma manera, porque, repito, aquí vale la pena clasificar las ovejas que llegan a nuestros ministerios de profesionales. Y a la luz del verso 16, así nos lo da a entender. Por ejemplo, nos cuenta el versículo 16 que existen lo que son, en primer lugar, las ovejas perdidas. Si ustedes revisan, es el primer tipo de ovejas
del que la Biblia nos habla. La oveja perdida, pues, requiere de un trato en particular, ¿cierto? Porque cuidar de la higuera necesariamente es también poner mi atención en lo que es la oveja perdida. Y un buen pastor, a la luz del verso 16, dice que lo que hace con esa oveja perdida es visitarla. Y es la primera acción para ese tipo de oveja en la que me quisiera detener. ¿Qué representa visitar la perdida? Seguramente en sus ministerios tenemos ovejas perdidas, ¿cierto? Tenemos ovejas que seguramente empezaron en su proceso en la vida cristiana, pero que por distintas razones y circunstancias no continuaron, se desviaron del camino, se apartaron del Señor concretamente. Y la Biblia me habla que a la oveja perdida el buen pastor la visita, porque repito, eso es cuidar de la higuera, visitar la oveja perdida. Y tratando de entender un poco mejor esto, pues concretamente la Biblia y concretamente el Señor Jesús me habla precisamente de la parábola de la oveja perdida. A la luz de Mateo capítulo 18, a partir del versículo 11, justamente el Señor nos ilustra la parábola de la oveja perdida. Y hace referencia a que el buen pastor dice que deja las 99 ovejas y va en pos de la oveja que se perdió. Eso hace el buen pastor. El buen pastor entiende que cuidar de la higuera no es solamente cuidar de las 99 ovejas. El buen pastor entiende que esas 99 ovejas, que seguramente están enraizadas, que seguramente pues están en su proceso, caminando de manera estable, puede dejarlas allí un instante e ir en pos, ¿cierto?, de aquella oveja que se perdió. Y para ser más específicos, a la luz de lo que nos dice Zacarías, ese buen pastor va y visita aquella oveja que se encuentra perdida, aquella oveja que se apartó del Señor. Eso hace el buen pastor. Y qué importante es que entendamos esto, porque nuestros ministerios de profesionales no solamente pueden estar compuestos por aquellas 99 ovejas que seguramente están involucradas, que seguramente están fidelizadas, que seguramente están en su proceso de crecimiento espiritual. Nuestros ministerios de profesionales también necesariamente deben incluir aquellas ovejas perdidas, aquellas ovejas que se apartaron de Dios y como se apartaron de Dios, pues requieren de un buen pastor que vaya y las visite, tal y como lo ilustra el Señor Jesús a la luz de lo que dice Mateo 18. Y si lo miramos también, continuando con los evangelios, pues la parábola de la oveja perdida no solamente nos la ilustra Mateo 18, sino que esa misma parábola también la encontramos a la luz de Lucas 15. La misma historia, solo que contado en este caso por otro autor. Y en Lucas 15, concretamente en el versículo 5, repito, hablando de la misma parábola de la oveja perdida, también hace referencia a que el buen pastor no solamente visita a esa oveja que está perdida, dejando las 99, sino también dice la Biblia que vuelve con ella en hombros y vuelve gozoso, porque esa oveja que se perdió, pues nuevamente ha regresado. Es más, justifica el que esa oveja perdida haya vuelto, que se haga una fiesta, porque repito, hay alegría y regocijo, porque esa oveja perdida ha regresado. Eso hace el buen pastor. Y el buen pastor, repito, vuelve con ella en hombros después de haberla visitado. Así que esa visita, pues aquí vale la pena decirlo, no es una visita de médico, no es una visita de cómo estás y cómo estás mal o estás alejado de Dios, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y me regreso, no. La Biblia dice que el buen pastor, a la luz de Lucas 15, vuelve con esta oveja perdida en hombros. En otras palabras, persiste en aras de buscar que esa oveja que está perdida, esa oveja que está apartada de Dios, pues nuevamente regrese. Es más, se la echa en hombros, seguramente porque la oveja, por sus propios medios, es incapaz de volver. Y por eso ese buen pastor, pues, hace lo estrictamente necesario, ¿sí? Todo lo que se requiera para volver con esta oveja perdida en hombros y volverla a traer al rebaño. Es más, yo me atrevo a pensar que le dice a las 99, hagamos una fiesta, porque la oveja perdida regresó. De tal manera que esa oveja perdida se sienta nuevamente como en casa, como en familia, porque nuevamente ha regresado y por ende recibe una bienvenida que genera para todos, pues obviamente el regocijo, el gozo y la alegría de saber que esa oveja perdida fue visitada por ese buen pastor
y nuevamente ha regresado, y el buen pastor, repito, ahora la trae en hombros. Eso hace el buen pastor. Eso es cuidar de la higuera. De manera que aquí vale la pena resaltar que cuidar de la higuera no solamente cuidar de las 99, que seguramente asisten semana tras semana a cada una de las reuniones, por ejemplo, el ministerio de profesionales que se llevan a cabo. No, el buen pastor entiende la importancia de mirar el listado de aquellas ovejas que se han apartado de Dios, aquellas ovejas que ya no se están congregando en ninguna parte, ¿cierto? Porque, repito, se apartaron de Dios, se desviaron del camino, endurecieron su corazón. Y ese buen pastor se toma la molestia de mirar ese listado. ¿Qué ovejas no han vuelto? ¿Cierto? En el Davidka, por ejemplo, nuestra herramienta de esta familia, tenemos aquellos que conocemos como los inactivos, ¿sí? Ese es el término técnico que se utiliza. Pues el buen pastor va a ese listado de inactivos, a ver quiénes obviamente quedaron inactivos porque ya no asisten, pero quiénes de ellos yo puedo rescatar porque se han apartado de Dios. Y entonces miro el contacto y entonces hago todo un plan para visitar a esa oveja perdida y para, repito, volver con ella en hombros, para que tanto ese buen pastor como las 99 ovejas restantes nos gocemos y nos regocijemos porque la oveja perdida ha regresado. Eso, repito, es cuidar de la higuera. Y esa es la labor que estamos llamados a realizar. No podemos conformarnos con un ministerio de profesionales que deje ir la gente, ¿cierto? Pero que no se toma la molestia de visitar a esas personas en aras de buscar que regresen, en aras de buscar que vuelvan su corazón a Dios y vuelvan a disfrutar de lo que representa el amor de esta gran familia en la fe. Eso hace el buen pastor. Volviendo nuevamente al pasaje de Zacarías 11:16, encontramos también otra gran labor que hace el buen pastor. Encontramos que el pastor, además de visitar la perdida, dice que también busca la pequeña. Y este es otro tipo de oveja, la oveja pequeña. A manera de aplicación, ¿qué representa la oveja pequeña? Bueno, la oveja pequeña evidentemente no es esa oveja seguramente fidelizada, no es esa oveja en la que seguramente se ha invertido mucho proceso pastoral, porque repito, es pequeña, es decir, hace referencia a esa persona nueva, a esa persona que todavía no está fidelizada, a ese que en términos nuestros llamamos simpatizante. Eso representa a la oveja pequeña, una oveja seguramente todavía muy inmadura en lo que es su proceso espiritual, en lo que es el tema de la fe. Por esas razones se puede extraviar con facilidad. Es una oveja evidentemente que no está enraizada. Eso representa a la oveja pequeña. Y la Biblia dice que el buen pastor, a la luz de Zacarías 11:16, busca esa oveja pequeña. ¿Y qué representa buscarla? Yo quiero que lo ilustremos a la luz nuevamente, trayendo como ejemplo al Señor Jesús de lo que sucedió en Lucas capítulo 19. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, la Biblia, por ejemplo, nos relata en el versículo 5 que el Señor iba caminando, el Señor Jesús, seguramente rodeado de toda una multitud que lo seguía, pero dice la Biblia que se subió un hombre a un árbol sicómoro, así se llama el árbol, para ver a Jesús. Este hombre se llamaba Zaqueo. Todos seguramente conocemos esta historia, pero la Biblia dice que el Señor iba seguramente camino a algún lugar con algún destino determinado, pero dice la Biblia que el Señor levantó su mirada y vio a Zaqueo en aquel árbol. Inmediatamente lo reconoció, lo identificó, es más, lo llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo, bájate del árbol porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso hizo el Señor con Zaqueo. Y efectivamente estuvo allí en su casa. No sabemos por cuánto tiempo. La Biblia no nos registra el tiempo, los minutos o las horas que permaneció allí en la casa de Zaqueo. Pero allí estuvo. Y fruto de ese tiempo en la casa de Zaqueo, Zaqueo inclusive pronunció palabras que evidencian un arrepentimiento por lo que seguramente estaba haciendo. Cuando dijo: si en algo he robado a otras personas, les voy a devolver cuatro veces más de lo que robé. Aquí estoy solamente haciendo un repaso de una historia que seguramente ustedes conocen, porque efectivamente hubo un arrepentimiento de parte de Zaqueo. ¿Qué encontramos en esta historia? En esta historia encontramos precisamente a un buen pastor que busca a la oveja pequeña. Eso fue lo que el Señor hizo. Desde el mismo momento en que levantó su mirada
encontró a Zaqueo allá encaramado en ese árbol y lo hizo bajarse de allá para posar en su casa, para compartir con Zaqueo un tiempo. Eso hace el buen pastor. Y Zaqueo es un claro ejemplo de lo que es una oveja pequeña, una oveja que no está enraizada, seguramente todavía lleno de problemas, lleno de errores, lleno de situaciones seguramente sin resolver. Eso representa a la oveja pequeña. Y frente a eso, lo que hizo el Señor fue estar con él. No sabemos concretamente qué fue lo que hablaron, pero seguramente lo que el Señor hizo con Zaqueo fue hacerlo caer en cuenta de sus errores. Y como resultado de ello, el mismo Zaqueo pues toma la decisión de arrepentirse, seguramente por lo mismo reargüido que estaba frente a lo que el Señor le estaba planteando. Eso vemos en la vida de un hombre llamado Zaqueo, que repito, ilustra muy bien lo que es la oveja pequeña. Eso lo hace el buen pastor. El buen pastor entiende que si una vida, por ejemplo, llega a una reunión de mi ministerio de profesionales, esa vida llega por primera vez, no es una vida que yo puedo dejar ir así nomás, porque esa vida inclusive yo no sé si el día de mañana puede representar un siervo de Dios a las naciones de la tierra. Por eso lo menos que yo hago como buen pastor es buscar esa oveja pequeña, esa oveja que es vulnerable, más vulnerable seguramente que los demás. Y por eso entonces fácilmente se puede desviar, se puede extraviar del camino. Por eso entonces voy y lo busco, tal y como el Señor Jesús lo hizo con Zaqueo. Y en esta historia encontramos en el versículo 9 de Lucas 19 las palabras del Señor Jesús después del acto de arrepentimiento de Zaqueo. Y encontramos que las palabras del Señor textuales, allí en el verso 9 de Lucas 19 son: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire qué interesante esto, porque eso pasa con la oveja pequeña cuando tiene un buen pastor que la busca. ¿Sabe qué hace el buen pastor con la oveja pequeña? El buen pastor logra enraizar la oveja pequeña, alinearla con el linaje de Abraham. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo con Zaqueo. Y eso es lo que justamente un buen pastor hace con aquella oveja que es pequeña. Repito, no está enraizada. De manera que lo que hace el buen pastor es buscarla para llevarla a un proceso en el que esa oveja pequeña, ese Zaqueo, pueda ser enraizado, alineado con el linaje de Abraham, que bien entendemos doctrinalmente, pues es el linaje de Cristo, ¿no? Es la descendencia espiritual de la cual, por supuesto, ustedes y yo también somos descendientes. Pero eso hace el buen pastor. El buen pastor busca a la pequeña y no se conforma con nada distinto que enraizarla, enraizar esa oveja pequeña, de tal manera de que esa oveja pequeña justamente se matricule en el proceso de la escuela de la formación del carácter. Eso hace un buen pastor. De aquí vale la pena que reflexionemos frente a muchas personas nuevas que llegan a veces a nuestros ministerios de profesionales, pero así como llegan se van. Por ejemplo, porque no tenemos un comité de bienvenida lo suficientemente efectivo que garantice que a esa oveja pequeña se le dé un trato especial, porque esa oveja pequeña necesita ser cautivada, necesita ser enamorada. Y fruto del proceso, pues esa oveja pequeña, tarde que temprano, pues tome la decisión de volver, porque la atendieron muy bien. Y todos sabemos que al lugar donde a uno lo atienden bien, es un lugar a donde uno vuelve con total seguridad. Pero a veces nuestros comités de bienvenida, pues ni siquiera existen. O si existen, cumplen una labor demasiado superficial porque no se logra garantizar cautivar a esa oveja pequeña. Y si hablamos de que el buen pastor busca a la pequeña, pues eso también representa que aquellas personas nuevas que llegan a nuestros ministerios se les propicia un espacio acogedor para que esa oveja pequeña diga: oiga, rico volver, es más, rico invitar a otra persona a este tipo de espacios. Por eso miren la importancia de que nuestros ministerios de profesionales pues justamente se propicie un ambiente que sea lo suficientemente acogedor para que las ovejas pequeñas quieran regresar. Sé que en otras reuniones ya les han explicado cuál debe ser el formato y la dinámica de un ministerio PEC. Bueno, eso justamente tiene como objetivo, claro, pensar en todos los involucrados al ministerio PEC, pero concretamente pensar en las ovejas pequeñas, en los nuevos, aquellos que necesitamos ganar para que puedan iniciar un proceso de edificación y, ¿por qué no?, el día de mañana puedan ser enviados. Pero para eso yo tengo que ser el buen pastor
que busca a la pequeña. Y seguramente después de que esa persona nueva llegó a la reunión, le hago un seguimiento y lo llamo en el transcurso de la semana, precisamente buscando que esa persona regrese. Lo busco, tal y como, repito, el Señor Jesús lo hizo con Zaqueo, logrando enraizarlo, pero no porque Zaqueo fue el que se acercó al Señor, sino como bien lo entendemos en esta historia de Lucas 19, fue el Señor quien se acercó a Zaqueo, quien buscó a Zaqueo hasta ganarlo, hasta enraizarlo. Por eso las palabras del Señor textuales fueron: hoy ha venido la salvación a esta casa. Llegó hasta su casa la salvación, porque el Señor lo buscó. Por tanto, él también es hijo de Abraham, porque eso hace un buen pastor. De manera que vamos entendiendo lo que significa cuidar de la higuera, visitar la perdida, buscar la pequeña. Sigamos revisando lo que dice nuevamente Zacarías 11 en el versículo 16. Y la Biblia también nos habla en Zacarías 11 en el versículo 16 que el buen pastor cura la oveja perniquebrada. ¿Qué representa la oveja perniquebrada? La oveja perniquebrada podríamos decir que representa ese discípulo de nuestro ministerio que se encuentra herido. Es más, tiene heridas a veces muy profundas, heridas que necesariamente deben ser vendadas, deben ser curadas. Ese mismo propósito de amor es el que Dios Padre cumple con nosotros. Si miramos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 147, versículo 3, la Biblia dice en el Salmo 147, 3, que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso hace Dios con nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho seguramente a lo largo de nuestro proceso. Pues precisamente eso que el Señor hace con nosotros es lo que también nosotros estamos llamados a hacer con nuestros discípulos. La responsabilidad de curar, como bien lo dice el libro de Zacarías, a aquella oveja que está perniquebrada, aquella oveja que está herida. Y eso también es nuestra responsabilidad. Y seguramente, repito, en nuestros ministerios hay discípulos que tienen heridas, que necesitan ser vendadas, que necesitan ser sanadas. A veces cometemos un gran error del que tenemos que cuidarnos en el ejercicio de nuestra labor pastoral. Y es que a veces uno tiene discípulos que fácilmente son buenos, repito, porque son carismáticos, porque son dispuestos para el servicio, porque quieren estar siempre allí, porque son activos, en muchos casos inclusive son mi mano derecha, ¿cierto?, en el ejercicio de mi labor ministerial. Entonces por eso pues terminan siendo de descanso para el líder de ese ministerio. Solo que a veces están tan metidos que a veces como pastores ni siquiera nos hemos dado cuenta que ese discípulo hace rato está herido, es esa oveja perniquebrada por distintas circunstancias o situaciones personales que hacen que el discípulo esté así. Y a veces nosotros en nuestro afán de dar resultados en nuestro ministerio ni siquiera nos damos cuenta que el discípulo se encuentra en esa situación. Es más, a veces como una estrategia de escape, ese discípulo pues logra camuflarse en el ministerio, en las delegaciones que tiene, para tratar de evadir esa herida que guarda en su corazón. Y es absolutamente equivocado tratar de utilizar a ese discípulo, a esa oveja, para lograr resultados ministeriales sin antes priorizar aquella herida que debe sanar. Y un buen pastor se toma la molestia primero de mirar cómo está la vida de ese discípulo. Bien hemos aprendido en esta familia: ministre a la vida y no a los resultados. Y curar la oveja perniquebrada es entender la necesidad de priorizar cuál es aquella situación que hace que ese discípulo esté herido. Y yo tengo que priorizar primero la sanidad de ese discípulo. Y aquí es donde yo quiero invitarlos a que, si dentro de nuestros ministerios de profesionales tenemos discípulos en circunstancias así, pues hombre, nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda e ignorar, ¿cierto?, la situación que puede estar viviendo ese discípulo a nivel personal. Y claro, seguir dándole delegaciones, seguir teniéndolo en una dinámica ministerial sin primero hacer un alto en el camino y revisar que hay que mirar en la vida de ese discípulo en aras de buscar primero vendar sus heridas. Es lógico. Yo no puedo pedirle a alguien que tiene una herida en una pierna
que corra al mismo ritmo de los demás. Evidentemente no va a poder hacerlo. Evidentemente el proceso primero implica que hay que vendar esa herida, hay que esperar que esa herida sane, seguramente cicatrice, se cure, y ahí sí entonces ponerlo en un ritmo en el que seguramente ya pueda dar más. Pero cuando yo pretendo tener un discípulo que se encuentra herido y aún así pretendo meterlo en una dinámica en la que se le hace demandas que por sus mismas heridas él no puede cumplir, tal vez él logre camuflarlo durante un tiempo, pero con toda seguridad tarde que temprano ese discípulo se va a reventar. Porque repito, como pastor no prioricé primero la sanidad de esa herida que él llevaba. El buen pastor cura la oveja perniquebrada. El buen pastor prioriza el tratamiento de sanidad que esa oveja necesita antes incluso de enviarlo a cumplir una delegación, de enviarlo a cumplir una labor de liderazgo, ¿cierto? En el desarrollo seguramente de nuestros ministerios. Así eso implique que tenga que pagar el precio de cubrirlo mientras él sana, de no poder delegarle lo que él venía haciendo, pero necesariamente yo entiendo que hay que priorizar la sanidad de esa oveja para que a futuro esa oveja no termine seguramente apartándose incluso de Dios, interrumpiendo su proceso, porque no se le trató a tiempo aquella herida que primero debía sanar. Por eso, repito, el buen pastor prioriza la curación de aquella oveja perniquebrada antes de ponerla en otro tipo de delegaciones, en otro tipo de actividades. Y eso es algo que también debemos tener en cuenta. Revisemos cuántas ovejas que están dentro de nuestro ministerio pues representan esa oveja perniquebrada, esa oveja que primero necesariamente debe ser tratada. Y fruto de ser tratada, con toda seguridad esa oveja va a poder dar más, inclusive por gratitud, como resultado de haberse primero priorizado en esa oveja su sanidad. Eso hace un buen pastor. De manera que mire todo lo que representa cuidar de la higuera a la luz de lo que estamos estudiando en este pasaje bíblico. Visitar la perdida, buscar la pequeña, curar la perniquebrada. Eso hace el buen pastor. Y en ese orden, sigamos mirando lo que también nos cuenta la Biblia, allí en el verso 16 de Zacarías 11, y dice la palabra de Dios que el buen pastor también lleva a cuestas la oveja cansada. Eso también lo hace el buen pastor. El buen pastor lleva a cuestas, en otras palabras, en la espalda, en hombros, aquella oveja que está cansada. Y también no podemos desconocer que en nuestros ministerios pues tenemos ovejas cansadas. Claro, por muchas razones. Seguramente ovejas que están cansadas también porque han dejado endurecer su corazón, porque tienen una pobre vida de oración, vida espiritual, todo eso que hace que una oveja esté cansada. Pero hay un momento también donde el buen pastor no solamente se dedica a llamarle la atención a la oveja, por no orar, seguramente, porque ha dejado endurecer su corazón. Claro, eso también hace parte, por supuesto, de la labor firme de un buen pastor. Pero también no podemos desconocer, a la luz de lo que nos muestra la palabra de Dios, que hay momentos en donde esa oveja hay sencillamente que llevarla a cuestas. O en otras palabras, ese buen pastor entiende la importancia de ser de descanso para esa oveja que está cansada. Quiero ilustrárselos también a la luz de, nuevamente, lo que nos dice la palabra de Dios en relación al trato del Señor Jesús con sus discípulos. Y si miramos concretamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, a partir del versículo 9, la Biblia nos cuenta claramente pues, que los discípulos del Señor estaban justamente en un momento que podríamos decir nos ilustra muy bien lo que es una oveja cansada. Un momento en donde, pues recordemos el contexto, el Señor acababa de morir en la cruz, habían pasado 3 días, ellos habían vuelto atrás nuevamente a la pesca, eso nos cuenta Juan capítulo 21, una vez más no habían pescado nada. Dice la palabra de Dios que por supuesto el Señor resucita y el Señor se aparece a ellos, solo que ese encuentro que los discípulos tienen con el Señor no fue un encuentro para que el Señor como su pastor les recriminara porque habían vuelto atrás, porque no se habían acordado de que el Señor varias veces les había advertido que iba a resucitar. Repito, no fue un espacio ni el momento para que el Señor les reclamara eso. Por el contrario, ¿qué hace el Señor?
allí a partir del versículo 9 de Juan 21, dice la Biblia que nuevamente les realiza el milagro de la pesca. Ellos agarran una cierta cantidad de peces, de buenos peces, y dice la palabra de Dios que ellos llegan con los peces a la orilla y ya el Señor tiene lista las brasas, tiene listo todo lo necesario. En otras palabras, el Señor fue quien sirvió la cena para que todos comieran. Eso justamente es lo que representa que el buen pastor lleve a cuestas la oveja cansada. No era el momento para reclamarles, ni siquiera el momento para llamarles la atención, era sencillamente el momento para amarles. En otro momento, recordemos, el Señor les delega a los discípulos que preparen la cena, concretamente para lo que conocemos como lo que fue la última cena, aquella que nos describe Juan capítulo 13. Ese fue otro momento, donde fue el Señor quien les delegó y fueron los discípulos los que organizaron toda la logística de esa cena. Este momento de Juan 21 nos describe otra cosa. Esas ovejas estaban cansadas, esos discípulos estaban cansados. Y el buen pastor fue de descanso para ellos. Él mismo se encargó de todos los arreglos logísticos, de organizar todo lo necesario para facilitarle las cosas a sus discípulos, para hacer de descanso para ellos. Porque hay momentos donde se hace necesario que yo como buen pastor discierno cuando mi oveja está cansada y cuando es oportuno que yo sea como buen pastor de descanso para ellos, tal y como el Señor Jesús en ese momento puntual lo fue para sus discípulos. Y hay veces donde nosotros exigimos, demandamos de nuestros discípulos, claro, porque seguramente ellos aguantan el voltaje, porque seguramente ellos pues ya tienen un proceso de madurez para soportar la exigencia, la demanda que le estamos haciendo, pero no nos damos cuenta a veces que esas ovejas pueden estar cansadas, que hay un desgaste, seguramente por circunstancias no solamente ministeriales, incluso personales, por supuesto, que hacen que esa oveja no pueda dar más, no puede ir al ritmo, repito, porque está cansada. Y es en ese momento donde yo tengo que como buen pastor discernir para saber que es necesario que yo sea de descanso para esa oveja. Tranquilo, yo lo hago por usted, le dice el buen pastor, tranquilo, no se preocupe, descanse. Y en ese proceso de descanso de la oveja es que esa oveja se recupera, se restaura. A veces esto es más pedagógico que sencillamente sentarlo a vaciar esa oveja, a llamarle la atención, a decirle que es un carnal. Seguramente lo es en muchos casos, pero tal vez el mensaje que esa oveja en ese momento necesita no es justamente ese llamado de atención, sino es algo muy semejante a lo que en Juan 21 encontramos que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Fue de descanso para ellos, los trató en amor, a pesar de los evidentes errores que como discípulos ellos estaban cometiendo. Pero fruto de ser de descanso para ellos, logró nuevamente restaurarlos, nuevamente encaminarlos en la ruta en donde el Señor les llevaba para que ellos finalmente pudiesen ser aquellos que se prolongaran el legado que de parte del Señor estaban recibiendo y por supuesto lo engrandecieron. Eso hace un buen pastor. Un buen pastor es de descanso para sus ovejas. Y nosotros en nuestros ministerios de profesionales tenemos también que identificar cuáles son aquellas ovejas para las cuales yo tengo que aprender a hacer de descanso. Porque repito, eso hace un buen pastor. De manera que miren todos estos elementos tan importantes, todo esto que representa cuidar de la higuera para poder comer de su fruto. Ser un buen pastor, repito, no solamente encargarme de una reunión una vez por semana y tener unas cuantas citas a lo largo de la semana con los discípulos que el Señor me ha encomendado. Nos quedamos cortos si creemos que eso es cuidar de la higuera, si creemos que eso representa ser un buen pastor. Si queremos que nuestros ministerios de profesionales crezcan, debemos entender que nuestra labor pastoral involucra todos y cada uno de estos elementos que nos cuenta el libro de Zacarías en el capítulo 11, en el versículo 16. Es decir, el buen pastor visita la perdida. El buen pastor busca a la oveja pequeña. El buen pastor cura a la perniquebrada. El buen pastor finalmente hace que la oveja que se encuentra cansada
la podamos llevar a cuestas. Eso hace el buen pastor. Y como resultado de ello, entonces, el buen pastor le cumple a Dios para que de esa manera haya fruto en su ministerio, para que de esa manera su ministerio crezca, se fortalezca, se multiplique, como resultado de una efectiva labor pastoral, porque esta es una efectiva labor pastoral. Y esa es la labor que nosotros estamos llamados a realizar. En la medida en que nosotros cumplamos con esta responsabilidad, en esa misma medida nosotros vamos a poder ver el fruto de nuestro trabajo. Y recordemos lo que dice la Biblia: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ese trabajo está enmarcado justamente en esta labor pastoral que encontramos a la luz de lo que dice el libro de Zacarías. Y esa es la labor que nosotros estamos llamados a realizar. Por eso entonces, a la luz de esto que les estoy compartiendo, quisiera también invitarlos ya a manera de conclusión a que revisemos lo que nos dice concretamente la Biblia en el libro de Josué. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Josué en el capítulo 17, versículos del 14 al 17. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 17, de la siguiente forma. Busquémoslo entonces para que concluyamos con esta historia que, digamos, resume todo lo que hemos hablado. Josué 17, versículos del 14 al 17. Dice de la siguiente manera. Dice así: y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿por qué nos has dado una heredad y una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois un pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Versículo 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Esta historia que nos cuenta la Biblia es la historia que se presenta en el momento puntual en donde ya el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida, en donde justamente está en ese proceso de conquista, en donde la tierra estaba siendo repartida entre las diferentes tribus de Israel. Y encontramos aquí el reclamo de los hijos de José, es decir, lo que es la tribu de Efraín y Manasés. Y el reclamo de ellos a Josué, que era el encargado o el delegado por Dios para repartir la tierra, pues fue: nosotros somos una gran familia y usted nos ha dado solamente una sola heredad, o sea, algo muy pequeño frente a lo grande que somos nosotros. En otras palabras, encontramos una tribu que estaba pidiendo, que estaba demandando más. Y la Biblia nos dice que las palabras del Señor, o las palabras de Josué a la tribu de Efraín y Manasés, es decir, a los hijos de José, pues fueron muy contundentes. Las palabras de Josué a los hijos de José concretamente fueron referidas a que ellos no podían quedarse pidiendo, a que si querían más, entonces tenían que ir a conquistar más. ¿Quieren más para poder vivir mejor? Allá está el bosque, entonces vayan y conquisten. Y frente a eso, los hijos de José lo que dicen es: no, pero es que ellos son más fuertes, no, pero es que ellos tienen carros cerrados, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿O cómo vamos a lograr nosotros desmontarlos si finalmente ellos son más que nosotros, en otras palabras? Pero frente a eso, nuevamente, las palabras de Josué, que son las palabras de un visionario, de un hombre que le cree a Dios, que cree en las promesas que ya Dios les había entregado y que ellos habían heredado, pues son las palabras de aquel que les dice: ellos puede ser que tengan carros cerrados, ellos puede ser que se tengan más fuerte, pero ustedes van a poder más. Porque con toda seguridad, la certeza que tenía Josué en su corazón era que Dios estaba con ellos. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Yo les voy a pedir que se graben esta frase:
Nosotros no pedimos, nosotros conquistamos. Porque eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. A través de un hombre llamado Josué, un hombre de conquista, un hombre que se atrevió a decirle a Efraín y Manasés, estas dos tribus, los hijos de José, que hacen pidiendo algo, quieren más, conquisten más. Y esta generación de siervos de Dios tiene que ser una generación que conquista, una generación que no pide, ay, es que tengo un ministerio pequeño, líder, envíeme a alguien que me pueda ayudar para que el ministerio pueda crecer, porque es que yo solo enfrentando todo esto. Ese es el mismo discurso de los hijos de José, ese es el mismo discurso de Efraín y Manasés, y a eso no nos llamó el Señor. Por el contrario, si nosotros entendemos el Dios que tenemos y nos apropiamos de que nosotros heredamos aquellas promesas que Dios le dio a nuestros padres, aquellas promesas que Dios cumplió incluso en el pueblo de Israel, pues nosotros apropiándonos de esto, entendemos la necesidad de ir a conquistar. Ese es nuestro papel, a eso nos llamó el Señor, y fruto de conquistar entonces, pues Dios nos va a dar más de lo que nosotros podemos inclusive imaginar. Dios nos va a abrir puertas, seguramente en muchas empresas, donde vamos a tener la oportunidad de ser luz, ganándonos inclusive a gente de gran influencia, que nos puede abrir muchas puertas para la gran comisión. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, y de eso es de lo que nosotros tenemos que apropiarnos. O podemos ser de la escuela de Efraín y Manasés en este tiempo, la escuela de los que piden, la escuela de los que demandan, la escuela de los que reclaman derechos. Y entonces, ¿por qué no tienen discípulos? No tengo discípulos porque el líder no me los ha dado. Como si eso fuese entonces responsabilidad del líder. Entonces, como el líder no me ha dado discípulos, entonces por eso yo soy un hijo de Dios que no tiene frutos. Y nos quedamos en ese tipo de excusas o de justificaciones que nada tienen que ver con el llamado que Dios nos hizo. Si nosotros entendemos el llamado que Dios nos hizo, entendemos que la tierra el Señor nos la va a dar, que la tierra es prometida, pero la tierra hay que conquistarla. Eso entendemos aquellos que fuimos llamados por Dios a servirle. Por eso la invitación que yo les hago en esta mañana es a que nos apropiemos de nuestra labor de conquista. Y la manera como nosotros conquistamos es justamente cuidando de la higuera. Es decir, es justamente visitando la perdida. Nosotros conquistamos buscando la pequeña. Nosotros conquistamos curando a la oveja perniquebrada. Nosotros conquistamos de igual manera llevando a cuestas a aquella oveja cansada. Es a través de una gran herramienta, como lo es la pastoral, que nosotros conquistamos, que nosotros le cumplimos a Dios con aquello que Dios nos ha confiado. Pero no por el contrario, nosotros somos de los que pedimos, de los que demandamos, de los que reclamamos derecho. Y yo los invito y los exhorto en amor a que nos cuidemos de este tipo de actitudes. Por más tiempo que usted tenga en la vida cristiana, nuestra posición siempre tiene que ser una posición de conquista, tal y como se lo dijo Josué a la tribu de Efraín y Manasés. ¿Quieren más? Entonces conquisten más. Pero es que ellos tienen carros cerrados. No importa. Ustedes tienen al Dios de Israel. Y si tenemos al Dios de Israel, entonces vamos a poder con ellos. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y por esa razón, nuestro gran caballito de batalla para enfrentar y para conquistar lo que Dios nos ha entregado, con toda seguridad, es esta herramienta llamada la pastoral. Es volvernos esos buenos pastores que aquellas vidas que Dios nos confió necesitan. Y de esa manera entonces, repito, nuestros ministerios se van a afianzar, se van a multiplicar, van a crecer. De manera que este tiempo quiero aprovecharlo para invitarlos a eso. Hagámonos ese desafío de ser los buenos pastores que nuestros discípulos necesitan, que nuestra feligresía necesita. Y de esa manera nuestros ministerios de profesionales no van a ser ministerios pequeños, seguramente con gente tibia, superficial, por el contrario, gente enraizada, gente que el día de mañana pueda ser enviada a las naciones de la tierra. Usted no sabe si esa oveja que Dios le ha delegado el día de mañana va a ser luz en algún rincón del mundo, pero por esa razón hoy debemos cuidar de la higuera como verdaderamente hay que cuidarla, a la luz de estos elementos que hoy hemos aprendido a través de lo que nos dice la palabra de Dios. A eso los invito. Por eso entonces, ¿qué les parece si oramos?
y le pedimos a Dios que nos permita bajar este mensaje a lo profundo de nuestro corazón. Los invito a que cerrando nuestros ojos, a que inclinando nuestro rostro, hoy le digamos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón: amado Padre, esta es la manera como yo quiero servirte. Yo quiero entender, Señor, que lo que tú pides de mí, oh Dios, Señor, más que elocuencia, más que idoneidad, más que talento, Señor de la gloria, hay cosas que seguramente no sé hacer, Señor. Pero tú pides de mí, Señor de los cielos, solamente el corazón dispuesto que tiene un buen pastor. Tu palabra dice que el buen pastor incluso es aquel que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Y ese quiero ser yo, Señor. Tal vez me faltan muchas cosas por aprender para hacerme más idóneo inclusive en esta labor. Pero si hay algo que yo no quiero perder de vista, Señor, es tener un corazón de buen pastor. El corazón de aquel, Señor de la gloria, que deja las 99 ovejas porque va a visitar a aquella oveja que está perdida. Y no se conforma con algo distinto, Señor, que volver con ella en hombros. Y vuelve gozoso, feliz en su corazón, porque la oveja que se perdió ha regresado. Porque ese buen pastor se tomó la molestia de visitarla, de ir por ella, de volver con ella en hombros. Hoy dile: Señor, ese es el papel que yo quiero cumplir, oh Dios. Y seguramente regocijarme con las otras 99 ovejas, porque la oveja perdida, aquella que se había apartado de Dios, ha regresado al rebaño. Eso quiero hacer, Señor. Pero también quiero ser ese buen pastor, porque de la misma manera busco la oveja pequeña, esa oveja que es inmadura. Y yo te pido que en oración identifiques cuáles son tus ovejas pequeñas, aquellos que seguramente llamamos simpatizantes, aquellos que seguramente solo llevan una reunión o tal vez solo hacen parte de un grupo de oración, pero que todavía no han sido enraizadas, que todavía no han sido fidelizadas. Hoy dile: Señor, yo quiero comprometerme contigo a que si tú me envías una persona nueva, una oveja pequeña, a mi ministerio, Dios, yo no la voy a dejar ir así nomás, tal y como tú lo hiciste con Zaqueo en su momento, Señor. Tú fuiste hasta su casa, Señor, tú lo buscaste, y por eso tus palabras fueron: hoy ha venido la salvación a esta casa. No fue que Zaqueo fue por la salvación lo buscó, fue hasta su casa y lo llevó al arrepentimiento. Eso hiciste tú con Zaqueo, Señor, para que Zaqueo finalmente pudiese tomar decisiones en su vida. Y entonces tú dijiste: por tanto, él también es hijo de Abraham. Eso hace el buen pastor con la oveja pequeña. No se conforma con nada distinto que enraizar esa oveja con el linaje de Abraham. Eso hace el buen pastor. Y dile: Señor, ese quiero ser yo, con aquellas ovejas pequeñas que tú me permites conocer, Señor. Buscarla hasta enraizarla, hasta llevarla, Señor de la gloria, a que esa oveja también pueda iniciar un proceso de crecimiento espiritual. Pero también quiero de igual manera ser ese buen pastor que cura la perniquebrada. ¿Cuántas ovejas heridas tienes en tu ministerio que necesitan primero ser restauradas antes de ser enviadas, antes de llenarla inclusive de delegaciones, oh Dios? Señor, entiendo que hay que priorizar su restauración, su sanidad. Eso quiero hacer, oh Dios. Si esa oveja perniquebrada primero no es restaurada, ¿cómo puede caminar? ¿Cómo puede ir al ritmo de las demás? Ayúdame, Señor, a discernir cómo realizar ese proceso de sanidad y de restauración en esa oveja, para que esa oveja, Señor, pueda ser tratada por ti. Y fruto de ser tratada en tu amor, entonces ahí sí, esa oveja pueda ser enviada y seguramente va a ser mucho más útil en tu obra, porque esa oveja ya fue sanada, porque en esa oveja ya fueron vendadas sus heridas. Eso quiero hacer, Señor. Y de la misma manera, Dios, quiero ser ese buen pastor
porque lleva a cuestas la oveja cansada. ¿Cuántas ovejas en el ministerio que Dios te dio tal vez están cansadas? Tal vez tienen un profundo desgaste que les permite continuar. Y sí, efectivamente a esa oveja hay que exhortarla. Seguramente en algunos momentos habrá que llamarle la atención. Pero también nos enseña la Biblia que a esa oveja hay que llevarla a cuestas. Hay que proporcionarle descanso. Y eso también tengo que hacer, tal y como tú, Señor, lo hiciste allí en Juan 21 con tus discípulos, cuando ellos habían vuelto atrás. Y dice tu palabra, Señor, que tú preparaste brasas, que tú alistaste la mesa. Fuiste tú, Señor, para proporcionarles a ellos descanso, alivio, en un momento seguramente de fatiga, de mucho cansancio. Eso hiciste tú con ellos, Señor. Eso quiero hacer yo como buen pastor. Hay momentos donde se hace necesario echarme a hombros, Señor, esa oveja que no puede caminar más por su cansancio, hasta que pueda recuperarse, hasta que pueda renovar sus fuerzas y entonces nuevamente pueda caminar por ella misma. Eso estoy llamado a hacer, Señor. Esa es mi labor como buen pastor. Eso es lo que quiero hacer, Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero ser, Señor de la gloria, de los que piden, de los que demandan, Señor de los cielos, como lo hizo en su momento aquella tribu de Efraín y Manasés, los hijos de José, pidiendo más porque eran muchos en número. Y encontramos en tu palabra las palabras de Josué, su líder. ¿Quieren más? Entonces conquisten más. Porque eso hace el buen pastor con sus ovejas. Los invita a conquistar, los invita a exigirse más. Eso es lo que yo tengo que entender. Yo no quiero ser de la escuela de los que demandan, de los que declaran, de los que reclaman derechos, de los que piden, de los que se quejan incluso. No, Señor. Yo quiero ser de aquella escuela que conquista, que visiona, porque se apropia de las promesas que ha heredado, Señor de los cielos. Y entonces, como entendemos que la tierra fue prometida, pero hay que conquistarla, entonces a eso nos dedicamos, creyéndole siempre a Dios, haciendo uso de las herramientas que Dios nos ha entregado, como lo es precisamente la herramienta de la pastoral. Y de esa manera, Señor, multiplicamos lo que tú nos diste. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Y por qué no le dices a Dios en oración? Tú me entregaste un ministerio de profesionales, seguramente un número de personas. Permíteme, Señor, yo poder decirte como aquella parábola de los talentos. Me diste tantos talentos, he ganado otros tantos, y esto es lo que te devuelvo, Señor. Yo no quiero ser aquel que sepulta el talento, Señor, y se justifica, Señor de los cielos, en un sinnúmero de excusas. Por el contrario, Señor, yo quiero ser el que conquista, porque cuidé de la higuera, porque fui ese buen pastor, Señor de la gloria, que visitó a la perdida, que buscó a la pequeña, que curó la perniquebrada, que llevó a cuestas la cansada. Y por eso, Señor, multiplica lo que un día tú me encomendaste, lo que un día tú me entregaste. Ese quiero ser yo, Señor. ¿Y por qué no decirle en oración, Señor, yo te respondo por el ministerio que tú me diste, oh Dios? Yo te respondo por ese ministerio. Y no me conformaré con algo diferente que multiplicarlo a través de las diferentes herramientas que en esta familia en la fe recibo, Señor de la gloria. Siguiendo la instrucción de mis líderes, obedeciendo, Señor de los cielos, pero sobre todo dando lo mejor de mí, Señor, para multiplicar lo que tú me entregaste. Conquistando, Señor de los cielos. Porque a eso me llamaste y con ese propósito me consagraste, me apartaste para ti, Señor. Hoy por la autoridad espiritual que tú me confieres, yo declaro bendita la vida de cada uno de estos tus hijos. Bendita la labor que cada uno de ellos realiza en el ministerio de profesionales que tú les entregaste. Señor, recompensa tú la obra de sus manos. Que tu palabra en ellos se cumpla. Y tu palabra dice que tú no eres injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que cada uno de ellos hace, Señor de los cielos. Y yo te pido que así sea, Señor de la gloria. Tú recompenses su labor, Espíritu Santo, aún en sus deseos más personales. Yo bendigo la labor que ellos hacen
y declaro, Señor de la Gloria, que el Ministerio de Profesionales, que el PEC de todo lo que es Bogotá, tanto la territorial Bogotá 1 como Bogotá 2, oh Dios, será un PEC, Señor de la Gloria, incluso de ejemplo y de testimonio para toda esta familia en la fe, Señor de los cielos. Un modelo, un referente, ¿por qué no a seguir? Fruto del trabajo que hacemos, fruto del cuidado pastoral a través del cual nos multiplicamos. Te damos muchas gracias por este tiempo y nos quedamos en tus manos. En el dulce nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, pues qué gusto enorme haber compartido este tiempo con ustedes, sabiendo que yo sé que grandes cosas vienen para el Ministerio PEC de todo Bogotá, tanto de la territorial Bogotá 1 como Bogotá 2. De verdad que ha sido un enorme privilegio haberme dirigido a ustedes, haber compartido este espacio virtual y bueno, deseando por supuesto escuchar muchos testimonios de lo que Dios seguirá haciendo en nuestros ministerios PEC. Les mando un cordial saludo, un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga y los siga respaldando en su labor. Dios los bendiga.